Bien, continuamos con otro episodio de la serie 52 días de Good News, el episodio número 8. Esta serie que está pensada, este podcast que está pensado inicialmente para 52 episodios, justamente por eso se llama 52 días de Good News. Y su propósito es reflexionar no de manera de sustitución, no sustituyendo la homilía sacerdotal, sino al contrario, viviendo la experiencia de la misa y desde la escucha de la homilía, traer a nuestros hogares una profundización de la lectura, básicamente del Evangelio del día domingo. Y hoy vamos a reflexionar el Evangelio que está tomado de San Mateo, en el capítulo 22, versículos del 1 al 14, que correspondió al domingo 15 de octubre del año 2023, día por demás importante para la iglesia, para el santoral de la iglesia, por supuesto al ser domingo prela la celebración de Jesús, pero hoy es Santa Teresa de Jesús, la doctora de la iglesia, Teresa de Ávila, una mujer extraordinaria, una mujer de iglesia, de doctrina, de fidelidad, una mujer de hábito y de transformación. Pero transformación, generalmente las mejores transformaciones que se ven en la iglesia son las que vuelven un poco hacia los orígenes, por lo menos dirigen la mirada hacia los cimientos de la fe. Bien, el Evangelio de hoy a mí particularmente me hizo mucho ruido porque en la otra serie que tengo en el canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, que se llama Opinión de un Laico, justamente en esta serie yo le hice un episodio al Papa Francisco. Bueno, por supuesto él no lo va a ver, es muy difícil que lo vea, pero él estaba motivado al Papa Francisco porque el Papa Francisco, para hablar de la misericordia de Dios, justamente extraía un segmento, una parte de este Evangelio. Aquí lo voy a reflexionar, puede que suene un poco repetitivo, pero como esto es para otra serie y otro espacio del canal, pues vamos a hacerlo bajo la línea de la serie 52 días de Good News. Este evangelio propone a Jesús usando una de las herramientas más fundamentales que él empleó para transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de Dios a la humanidad, que son las parábolas. Las parábolas son historias que particularmente uno no tiene por qué poner en tela de juicio todas las parábolas, sean mentiras, sean metáforas, sean fábulas, aunque Jesucristo no usó fábulas. Porque la fábula es que un animal, por ejemplo, habla, es la humanización de un ser. Eso no fue lo que usó Jesús. Jesucristo utilizaba elementos de la vida real y donde siempre el ser humano era protagonista, y había elementos que comparativos, bien sea para el reino de Dios, para la salvación. Por lo menos hoy, esta parábola habla de un rey cuyo hijo se va a casar y va a ser un banquete. Aquí fíjense que el centro del mensaje primero parte del banquete. Y él hace una invitación, o sea, él invita a las personas, prepara un banquete con toda la logística que esto puede tener, alimentos, bebidas, y luego que tiene todo eso, pues hace una lista de invitados. Ya allí hay un primer mensaje, porque a mí particularmente me hace un enfoque como muy comparativo a lo que siempre fue y lo es. Ese pacto no se ha perdido, el pueblo de Israel. O sea, esos primeros invitados del pueblo hebreo, el pueblo escogido por Dios, aquel pueblo que saca de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, a la tierra donde manaba leche y miel. Pero en el trasfondo de la lectura, pues la respuesta de estos invitados inicialmente es no ir, o sea, no pararle a la invitación del dueño del banquete, del padre del novio. Aún con esto, el padre del novio se ocupa en decir, bueno, no vinieron, pero yo los voy a ir a buscar. Y manda comensales, manda personas, emisarios, que van a llevar, mira, el rey te está invitando para la boda de su hijo. Resulta ser que cuáles fueron las respuestas de estas personas. Algunos pues le siguieron sin parar, otros insultaron y otros hasta se atrevieron a matar a estos emisarios. Allí inmediatamente uno puede hacer una comparación con lo que de hecho pasaba en la historia del pueblo de Israel,
profetas que eran perseguidos, asesinados, no pocos murieron mártires, por el simple hecho de llevar la palabra de Dios, y lo que llamaban el mensaje, un mensaje de Dios, que era lo que llamaban oráculo del Señor. O sea, cuando el profeta llegaba y decía oráculo del Señor, era que no estaba hablando en primera persona, sino que estaba hablando literalmente a través, o sea, Dios hablando a través de la persona. El rey, viendo esto, pues inmediatamente se molesta, obviamente se molesta, y esta parte siempre me gusta hacerle énfasis, porque el Dios de la misericordia, el Dios del amor, no es un Dios tonto. O sea, el que ama tiene una particularidad, y ese rostro del amor de Dios puro y perfecto. Yo creo que quien de las tres divinas personas, quien más lo deja como en pureza, en evidencia, es el Espíritu Santo. Es el más consentido y el más protegido entre el Padre y el Hijo. Fíjense que el mismo Jesús decía que los pecados contra el Padre podrían ser perdonados, los pecados contra el Hijo podrían ser perdonados, pero los pecados contra el Espíritu Santo nunca serían perdonados. Cuando uno ve el Espíritu Santo, es que representa ese lado más misericordioso y amoroso de Dios. Por eso es inaceptable que algo tan puro y tan hermoso pues sea ofendido y transgredido. Entonces Dios se molesta. O sea, no nos dé miedo decir esto. O sea, hay cosas que a Dios de verdad lo molestan, lo colocan iracundo. Aunque uno lo pueda definir como una molestia, una ira controlada, una ira santa. Yo prefiero hablar de la ira santa de Dios. O sea, que Dios no es que se puso bravo y se volvió loco y mató a todo el mundo. Eso no es, o sea, de hecho, en nuestra propia humanidad, una de las cosas más difíciles de controlar son nuestras propias emociones. Nosotros, yo me molesto muchísimo. Yo tengo, es parte de mi rutina a veces molestarme por cualquier cosa. Pero he aprendido, gracias a mi esposa, importantísimo el papel de la esposa al lado del hombre, al lado, no atrás, al lado, es esa posibilidad de apaciguar al loco que tienen por esposo, ¿no? Que en este caso soy yo. Y entonces he aprendido a controlar eso. A veces lo que hago es callarme, apartarme, para no estar haciendo show, ni tampoco es que antes los hacía. Pero sí he aprendido a que, bueno, cállate, apártate. Pero Dios es perfecto. Entonces Dios, cuando se molesta, pues se molesta y punto. Y tiene el derecho como persona a molestarse. Ahí obviamente hay toda una narrativa de qué hizo este rey molesto. Pues sencillamente mandó a matar a toda esa gente, a todos esos ingratos, los desaparece. Y luego se plantea, fíjense ustedes que esta es la parte importante, y aquí entramos quizás los cristianos, se plantea el invitar a todo el mundo. Vayan, salgan. Le dijo a los criados, la boda está preparada para que pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren, a todos. Aquí voy a cazar un poquito el mensaje del Papa Francisco. O sea, a salir a la periferia y entender que el mensaje de salvación es para todos los cristianos, que las iglesias no pueden ser puertas cerradas, que nuestra doctrina no está hecho para grupetes privilegiados. Nosotros estamos llamados a evangelizar a todo el mundo, a homosexuales, a corruptos, a ateos, a heterosexuales lujuriosos, porque yo creo que esto es más que lo otro. O sea, que este no es un tema no solamente que si homosexualidad, es proabortismo, es todas esas cosas. Es literalmente todo ser humano, toda criatura todo, porque además todo ser humano, cuando uno toma, yo esto lo hablo mucho y lo repetiré hasta la saciedad. Cuando Dios le dijo al profeta Jeremías, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. Ahí entramos todos, o sea, todo ser que va a entrar en el vientre de una madre. Por eso es que la vida no empieza ni siquiera en la concepción, empieza en el pensamiento de Dios. Entonces el aborto, por eso es que así lo hagas al día siguiente, es un pecado gravísimo, porque es truncar un proyecto de Dios. O sea, no hay vida que no venga al mundo pensada por Dios, de la forma en que sea concebida. ¿Ok? De la forma en que sea concebida. Hay unas concepciones que efectivamente no se deberían dar. Una violación, por ejemplo, y no es tema de este podcast, de este episodio, pero no, más allá de eso, la violación en sí misma, con embarazo o sin embarazo, es un crimen.
Y el aborto no te borra el traumático momento que te puede generar un acto tan terrible y tan lascivo para una mujer, que también se ha dado en varones y en niños sobre todo. Pero toda vida es sagrada. Entonces, y bajo ese principio, pues la invitación del rey es invitar a todo el mundo. Y todo el mundo viene. Aquí sí empezamos a ver gente que viene. Pero entonces aquí viene el otro elemento que es importante. La iglesia abierta para todos. El mensaje abierto para todos. Pero ¿cuál mensaje? O sea, nosotros no podemos vender humo. Cuando tú invitas a la gente a esta fe, como todas las denominaciones religiosas, tiene sus lineamientos, sus normas, su propuesta de vida. Entonces, yo, Luis, voy a poner un ejemplo. Yo estoy felizmente casado, sacramentalmente casado, tengo mi hijo y tengo mi familia constituida, que no es perfecta, pero por lo menos tratamos de estar dentro de los marcos, de los lineamientos de lo que la iglesia enseña. Pero supongamos que yo, Luis, soy promiscuo, no creo en el matrimonio, tengo una pareja cada mes, me acuesto con todas. Y un día recibo la invitación del rey, que es la fe cristiana de Dios, y yo voy con lo que soy. El promiscuo, el infiel, el mujeriego, el bebedor, el borracho, y sigo siendo así. Y bueno, como Dios nos ama como somos, pues no tengo nada que cambiar. No, ese no es el mensaje. Cuando tú invitas a alguien a la fe, tú tienes que explicar elementos, palabras fundamentales. Uno, conversión. ¿Qué es conversión? Dejar de ser lo que eres para ser mejor. Todos estamos llamados a la conversión. No hay un ser humano, sacando a Cristo y sacando a María, no hay un ser humano que no necesite conversión. No ha habido ni lo va a haber, salvo estas dos personas que acabo de mencionar. Y María no es Dios, pero es un ser humano porque fue creada de manera inmaculada, sin pecado original, fue librada del pecado original y llena de todas las gracias, como de hecho fue el saludo del ángel. Todos los seres humanos tenemos cosas que mejorar. Entonces, a partir de allí, cuando a ti te llaman, tienes que pararte. Yo a los niños en primera comunión, experiencias que estoy retomando ahorita, yo tuve muchos años sin ser catequista, estoy justamente retomando este 15 de octubre la experiencia. No lo he hablado con estos niños, pero lo hablaba antes. Es como que tú estás en un parque jugando, llenándote de tierra, sudando, estás en un parque. Y llega alguien y te dice, mira, te quiero invitar para unos 15 años. Pero tú estás el sábado desde las 8 de la mañana en el parque y la invitación te llega a las 11 de la mañana. Y la fiesta empieza a la 1. Eso sí, llega puntual porque hay un protocolo de entrada y a partir de las 2 nadie puede entrar. O sea, hay un momento para entrar. Ese momento es tu vida. Y el último momento, la puerta se cierra con tu muerte. Y con tu muerte tú vas a la eternidad con lo que eres. Entonces, ¿qué razonamiento haría el niño? Él decía, ustedes así sudados, hediondo, podridos, van a irse para los 15 años. No, ¿verdad? Ustedes van a irse a su casa corriendo, si quieren ir a los 15 años. Se van a bañar, se van a poner el mejor traje, se van a echar perfume y van a ir a su fiesta. Aunque en la fiesta vuelvan a sudar y vuelvan a jugar, pero ustedes se van a ir a cambiar. Usted no va a ir con la ropa sucia, con chores, con monos, con zapatos de goma a unos 15 años. Esto es lo mismo. El llamado a la eternidad, que además es un proyecto que estoy construyendo y ya lo están estudiando en mi parroquia. El llamado a la eternidad son esas enfermedades, esos accidentes, o sencillamente el hecho de estar vivo y reflexionar que en cualquier momento la muerte nos puede alcanzar. Y cuando nos alcance, ¿cómo nos va a encontrar la muerte? Porque cuando llegamos al banquete, que para mí es esa entrada al reino de Dios, vean lo que pasa en la parábola, ya para ir haciendo cierre. El rey entra, están todos los comensales ahí, el rey entra y se consigue a uno que no tenía traje de gala. ¿Qué es el traje de gala? Para Luis, y creo que para muchos teólogos mucho más expertos que Luis, y yo no me considero para empezar teólogo, es la gracia. El traje de gala es la gracia. O sea, no estar en pecado mortal. El rey se le acerca a este invitado, qué vergüenza, ¿no? Y le dice, amigo, pero ¿cómo es que usted ha entrado aquí sin un traje de fiesta? Y a mí me encanta la no respuesta de la persona que se le está haciendo la pregunta. ¿Y por qué lo digo? Hay gente que dice, yo soy como soy,
Y si yo tengo hubo una experiencia así que pasó en Venezuela con Juan Pablo II, una persona que dijo, cuando yo tenga el Papa delante de mí, yo lo voy a parar y le voy a decir sus cuatro cosas por las riquezas del Vaticano. Eso pasó en Venezuela. No sé si fue en la primera o en la segunda visita, pero yo sé que pasó, eso lo contaban, salió en televisión. Y resulta ser que cuando el hombre tenía el puesto de estar entre los que iban a saludar al Papa personalmente, y cuando Juan Pablo II se para delante de él se quedó mudo y empezó a llorar. Entonces, ante Dios, cuando Dios nos pregunte, ¿y cómo tú con tus infidelidades a tu esposa o tu esposo, cómo tú con tus prácticas sexuales no acordes con el proyecto de Dios, cómo tú con todo lo que te robaste en tu trabajo, en tu ejercicio político, vienes aquí así, con esa condición de vida, con todo lo que asesinaste, con tus malos pensamientos, con todo el daño que hiciste con tu boca, el poco de chisme que llevaste a todo el mundo? ¿Cuál fue la respuesta del invitado? Callarse, callarse. Porque es que ante la verdad, ¿qué argumento hay? Cuando tú estás ante Dios y te presenta tu cartilla y te muestra lo que tú eres en realmente, más te conoce mejor, como decía San Agustín, que lo que tú mismo te conoces, ¿qué le vas a decir a Dios? No, señores, qué bueno, tú sabes, bueno, en Venezuela todo el mundo era corrupto, así que no, que te vas a tener que quedar callado. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ante una persona que se presenta ante Él sin gracia, sin el traje de gala y además sin ningún propósito de arrepentimiento, con soberbia? Bueno, yo comulgo porque a mí me da la gana sin confesarme, porque la hostia es para todo el mundo. Ese tipo de cosas. Yo no me confieso con curas porque los curas son pecadores. Yo me confieso directamente con Dios, pero es que ese no fue el plan de Dios. El plan de Cristo fue decirle a sus apóstoles: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces Dios quiso que el sacramento, la gracia del perdón se transmitiera entre sus consagrados, que sí son pecadores, y su pueblo. Entonces, a razón de todo esto que les estoy diciendo, ¿cuál fue la respuesta del dueño de la casa? Sacar a este hombre de la peor forma, atado de manos y de pie. O sea, totalmente inhabilitado y echado al lugar de las tinieblas. Hay gente que no le gusta predicar esto. No, vale, conche, Dios no es así, no siempre en el terror, ya por muchos años se ve que no es terror, Dios es amor. Y aquí hay muchos elementos que explican que Dios es amor. Las dos oportunidades que le dio a los invitados de origen y no le pararon. Eso es tener amor, preocupación de que la gente se salve. Luego invitar a gente que no tenía por qué estar allí. Y tener esa actitud generosa, compasiva, de mira, vamos a traer a la gente para acá y que se sienten a comer en mi banquete. Yo me considero parte de ese segundo grupo. Y me aterra pensar que cuando llegue mi hora, porque va a llegar, pues ¿cómo voy a ir ante Dios? ¿Qué le voy a presentar a Dios? Señor, aquí están todas mis flojeras. ¿Cuántos consejos yo no he recibido a lo largo de mi vida? De gente que tú le dices, bueno, voy a estar los domingos catequizando, mediodía. Conche, pero qué fastidio, te vas a meter en eso, entonces no vas a tener vida, más el cansancio de la semana. Es verdad. Hasta que yo escuché a un sacerdote que es un formador para mí, recientemente, el padre Nelson Medina, que siempre lo voy a nombrar porque bendito, y oro mucho por él, porque es como un guía espiritual para mí, aunque no lo estoy idealizando. Un ser humano que capaz lo conozco en persona y me decepciono, pero lo que predica es palabra viva. Él nos decía a los oyentes: desgástese, desgástese en el amor a Dios. Para estar metido en mi casa, viendo televisión, viendo Instagram, y puedo hacer algo más productivo, llevándole la palabra de Dios a jóvenes, a niños, educándome yo también, y además un apostolado que estoy haciendo con mi esposa, y mi hijo también se va a involucrar. Bendito sea Dios. Entonces tengamos presente que primero que estamos invitados al banquete, todos, pero por favor, cuidemos de estar bien vestidos, cuidemos que no nos agarre la salvación con un traje que no corresponde a la salvación. Creo que ese es el mensaje central de este evangelio. El evangelio es cuidar la gracia, entender que a Dios hay que darle respuesta y que Dios no es tonto. Es amoroso, pero no es un amor tonto. Es un amor con criterio, con juicio y con verdad. Y me encanta que sea así. Me encanta pensar que si a Dios le da la gana de castigarme, de amonestarme, de corregirme, de agarrar mi vida y cual alfarero aplastarla y volverla a hacer, si estoy en sus manos,
todo lo que venga de Dios, bendito y alabado sea el Señor. Así que abracemos a Dios, al Padre. Fíjense que cuando hablamos de Dios no solamente es Cristo, que sí, Cristo es Dios, con el Espíritu Santo, pero también acuérdense por favor del Padre. El Padre que es el que nos dio a su Hijo, el Padre que es el que nos creó, el Padre que es el que apuesta por nosotros, que nos asigna ángeles para que nos custodien. Ese Padre hay que amarlo. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.